Muy bien, estamos aquí en los estudios de RPP con el periodista Carlos Paredes. Justamente él ha escuchado las declaraciones de Marita Barreto hoy en Ampliación de Noticias de RPP y por supuesto aquí siempre presentamos ambas partes. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Hola Carlos, Joana. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, Carlos, ¿qué respondes tú a lo que ha dicho Marita Barreto? Que nunca te entregó información reservada sobre un caso determinado, en este caso lo que tú has denunciado en tu programa de Guillermo Bermejo. Y que, a ver, tú la has ido a visitar en 2 o 3 oportunidades a su despacho, ¿no? De fiscalía. Y que te presentaste como hijo de un profesor que tuvo ella, que le llevaste un libro de tu padre autografiado y que además le dijiste que era que tú eras un informante de la policía y que la podías ayudar en determinados casos. A ver, ese es el contexto. Carlos, para mentir y comer pescado hay que tener muchísimo cuidado. Y lo que ha hecho la fiscal Barreto esta mañana aquí en RPP es mentir cínicamente. Primero, yo no me reuní el día que me entregó información reservada en su despacho. Ella me citó a inmediaciones de su domicilio en Jesús María, en la calle. El audio que yo he entregado de manera completa, 18 minutos, a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público es categórico. Se escucha incluso a su perrito, porque ella salió con su perro a pasear a la calle y me entregó un USB con información reservada. Ahora, yo sí he ido a su despacho varias veces, por supuesto, porque nosotros hemos tenido una relación cordial de fuente periodista. Y además nosotros siempre hemos cumplido con ese acuerdo de confidencialidad, porque los periodistas cuidamos muchísimo a nuestra fuente. Para nosotros en Contracorriente, el programa que yo dirijo, ha sido muy difícil tomar esta decisión de poner en evidencia a la doctora Barreto, porque creemos que es un peligro para la administración de justicia, un peligro para la democracia, porque ¿qué ha pasado? Les explico. Esta relación de fuente periodista ha sido muy fluida y la señora Barreto, hoy en radioprogramas, se ha comportado como chibolín porque ha confesado un delito en vivo, ha revelado algo gravísimo, ha dicho que yo soy informante de la policía. Yo no soy informante de la policía, yo he sido y soy un testigo protegido en un caso gravísimo de corrupción que ni siquiera lo he publicado antes periodísticamente para no perturbar el desarrollo de esta investigación. Claro, ella dice exactamente, él ha ido a mi despacho por ti, Carlos, 2 o 3 veces. No hay que negar que he hablado con este señor, que es informante de la policía. Esas fueron sus palabras. Yo soy testigo protegido en un caso y la señora ha revelado esa condición en este medio y por lo tanto ha vuelto a cometer delito, porque ella como fiscal sabe que no puede revelar la identidad de un testigo protegido. Yo soy testigo protegido en un caso que felizmente ha llegado a buen puerto, se ha desentrañado de una altísima autoridad aquí y he entregado información oportuna y veraz a la policía en mi condición de ciudadano, porque si yo publicaba antes eso periodísticamente, el caso no se llegaba a cabo. Pero dice que tú fuiste y dijiste, soy informante de la policía y puedo colaborar inclusive en un caso que lleva EFICOP. No, yo he ido varias veces a EFICOP. ¿Cuántas veces fuiste al despacho de la fiscal? 3 o 4 veces. ¿Ya? Es más, he conversado con fiscales que estaban haciendo investigaciones puntuales. Pero en el caso de Marita Barreto, ¿exactamente a qué se debió tu presencia esas 3 o 4 veces que fuiste? Me han citado formalmente, Carlos. ¿Quién te cita? Un fiscal, el doctor Quispe, que trabaja en EFICOP, para trabajar un caso en específico, y yo he puesto a disposición de ellos información que manejaba como periodista. Pero ahí no soy yo un testigo protegido, soy en otro caso que la señora sabe y lo ha dicho acá. Entonces está poniendo en peligro mi integridad. Claro, como ella tiene guardaespaldas y la cuidan 24/7, no tiene problema. Pero yo soy un ciudadano... Perdón, el fiscal que tú mencionas te cita para que tú brindes información sobre un caso determinado. Porque yo manejaba información, ellos conocían que yo manejaba información, porque yo he escrito varios libros de información referente a... ¿Como una colaboración así? Para que apoye con información que yo tenía. Y yo tenía información de mis fuentes muy fidedignas y entregué esa información a las autoridades porque mi deber como ciudadano, si yo conozco que se está cometiendo un delito, es entregarlo a las autoridades competentes y cumplí con mi deber de ciudadano. Lo que ha hecho la señora es revelar esa identidad cometiendo otra vez delito. Y lo que está haciendo la señora es mentir cínicamente, porque yo tengo cómo probar. El audio es 18 minutos. Si una autoridad competente hace una investigación seria,
va a poder ver la geolocalización de mi teléfono y su teléfono el día viernes 1 de septiembre del año 2023 y hemos coincidido en la puerta de su casa. ¿Por qué la grabas, Carlos? Sí, porque yo no llevé una libreta. Cuando yo normalmente voy a hablar con ella, aunque sea off the record, llevo una libreta y tomo apuntes. Como me cita a la calle, grabé como respaldo en mi reloj. ¿Para qué? Si ella me entrega información, yo ser fidedigno a la hora de poder tener claros los datos. Nunca pensé utilizar esa información. ¿Por qué la hago? Hasta ahí digamos que había una buena relación, si es que se puede utilizar esta palabra. Una relación fluida y con respeto. No ha habido nunca una mala relación. ¿Cuándo empieza la mala relación? ¿Cuándo se quiebra? Exacto. Cuando nosotros como programa empezamos a criticar al EFICOP. Por ejemplo, decimos que ese secuestro del señor Suicho no fue tal y ella fue a mentir, a inventar un secuestro porque su obsesión era probar lo que se llama en el proceso de los Guayquis en la sombra, peligro procesal, del señor Mateo Castañeda y lo usa Suicho, inventando. Criticamos también, por ejemplo, algunos otros casos, el señor Enciso, que era cliente de Mateo Castañeda, es citado al EFICOP sin abogado para darle una narrativa y que él incrimine a Mateo Castañeda. Eso nos parece peligroso. Carlos, tú dijiste ayer que habías entregado ya a la autoridad las pruebas que demostraban que ella te había entregado a ti información reservada. ¿Estamos hablando solamente del audio? No. ¿O hay otras pruebas? No. Mira. O sea, ¿cómo demuestras tú que ella te entrega el folio con el caso del señor Bermejo? El audio tiene 18 minutos y ya lo tienen íntegro. Seguro que lo van a someter a un peritaje y van a ver que no esté editado ni nada. Y ella lo ha pedido además. Bueno, yo he entregado porque la autoridad me lo ha solicitado formalmente. Okay. La semana pasada. Yo el viernes he entregado 3 casos. Primer caso, porque cuando nosotros criticamos, la señora no solo ya no nos proporciona información, cosa que a nosotros nos interesa porque tenemos otras fuentes, sino que ella me denuncia penalmente, me manda a denunciar penalmente con una fiscal de FICOP, con la fiscal Naomi Bustillos Tamayo. Me denuncian por un supuesto delito inexistente de desobediencia a la autoridad. Pero, Carlos, autoridad. a ver, me denuncia penalmente, ojo. Permíteme, Carlos, permíteme. Ahora, a ver, en el audio de 18 minutos, ella reconoce o te dice, te entrego este folio de Guillermo Bermejo. Me dice, voy a confiar en usted, señor Paredes. ¿Nada más? No, y me explica qué hay. Y todo lo demás. Y todo eso se a ver, escucha. ¿puedes tú ese momento más o menos recordar qué dice ella? Aparte del... Me dice, aquí está, me entrega un USB, es información reservada. Le pido, por favor, que obviamente no pongan el nombre de los colaboradores eficaces, no ventilen sus... No, por supuesto, doctora, le digo, nosotros nunca vamos a hacer eso. Ajá. Y me da toda la información que tú ya lo tienes, te he mandado la información completa. Ese es el audio del parque, cuando te cita en el parque. Cuando me entregan un USB con toda esa información reservada. Y cuando tú la grabas. Sí. Ella no sabía que le estaban grabando, me imagino. Probablemente no. Y yo no iba a utilizar esa grabación nunca. Pero si ya me está denunciando penalmente y es hostil, porque ella, así como en una entrevista televisiva, ha dicho que los investigados tienen que probar su inocencia, o sea, ha derogado un principio fundamental del derecho, que es la presunción de inocencia, también quiere derogar la libertad de prensa y la libertad de opinión en el Perú. Cuando yo critico, publiqué una columna de opinión en la revista Caretas criticando su gestión, me mandó denunciar penalmente. O sea que esa señora es un peligro para la administración de justicia y para la democracia, porque cualquier periodista que le critique, le inventa... ¿Por eso sientes que ya es un tema personal? No, yo creo que no tiene nada que ver con temas personales, tiene que ver con la administración de justicia. No puede haber una fiscal con una pésima preparación académica, con antecedentes de haber presentado... Claro, porque ella dice, el fin de todo esto es un acto de venganza para sacarme de la coordinación de FICOP. Yo creo que no debe estar más en el FICOP, no por ella, sino el Ministerio Público tiene que poner un fiscal titular, probo, que esté adecuadamente preparado para el puesto. La señora tiene unas notas de pregrado realmente que dan que pensar, ¿no? Por eso que dice públicamente que los investigados tienen que probar su inocencia. Eso no lo sostiene ningún jurista. Carlos, hay una duda que tengo. Tú dices que revelas el audio, ¿no? Porque ella te denuncia. Porque yo considero que la señora, como fiscal, es un peligro está bien. La administración de justicia. Te hemos entendido, pero, o sea, el punto de partida es que te denuncia.
O sea, ella rompe el acuerdo de confidencialidad ¿Ya? y de respeto ¿De qué manera lo rompe? denunciándome penalmente. ¿Por qué delito fue ahí? Porque dice que hay desobediencia contra su autoridad del EFICOP, porque Ya. no le mandamos un audio que había salido en un reportaje de hacía 2 años en el programa Contracorriente que yo dirijo. Ajá. Entonces, como no le mandé, yo contesté ese oficio y le dije, señora, no tenemos ese material porque ya ha sido reciclado. Le mandamos el máster del reportaje. Pero aún con eso, su fiscal provincial me denuncia penalmente y yo como ciudadano he respondido a esa denuncia. Por supuesto que tocó un fiscal titular, probo, y encontró que no había nada en esa denuncia y lo ha archivado. Pero no es primera vez que hace eso, porque ella dice que nosotros nos metemos en su vida privada. No nos estamos metiendo en su vida privada. Sí, dice que están tocando temas de hace 30 años. Yo voy a regresar, Carlos, a una duda que sí quiero que nos quede a todos claro, porque se siente como si fuese una especie de respuesta a la grabación. Ella no sabía que le estaban grabando. Probablemente no. No, es que probablemente no, porque cuando uno va a una entrevista, uno puede decir, ¿no? Estoy grabando Por supuesto. porque, ¿Tú le dijiste porque necesito las frases de manera textual, porque no he traído mi libreta, que era tu caso. No, Le preguntaste si era podía- esta era una reunión informal. Ella me cita a la calle, no me cita a su despacho como ha mentido esta mañana. Esto ha estado en la calle, en las inmediaciones de su casa en Jesús María. Incluso sale con su perrito. En el audio, que lo tienen ya las autoridades competentes, se escucha el ambiental del perrito de la señora caminando. Pero en algún momento, Carlos, tú eres periodista de años, hemos tenido una fuente que nos cita en determinado lugar, Ah, no sí, necesariamente en su despacho. Eso es normal. Entonces, uno dice, disculpe, ¿puedo tomar apuntes o puedo grabarle? No lo voy a usar públicamente, sino para tener una idea, ¿no? Exactamente de lo que usted me va a decir. ¿Eso le dijiste tú a ella? No le dije. Y no voy a usar ese audio tampoco, solo que me estoy viendo obligado a utilizar porque estoy viendo el patrón de conducta de esta señora que no es de ahora. En los 31 procesos que ella tiene con su ex esposo, ella lo ha denunciado falsamente a él. Ha quedado demostrado en el proceso. Lo denunció de infidelidad homosexual sin presentar una prueba, quedó archivado. Amenazó de muerte a la esposa y a los hijos de su pareja extramatrimonial. Consta en el expediente, hay denuncia y hay garantías que se le da a la señora que ahora vive en Bueno, España. pero Carlos, yo creo que, ok, entendemos, ya es el son patrón. cuestiones de carácter personal, No, pero eh, dime si un fiscal lo que que se sí, porta así, ¿cómo va a ser Ok. su actividad? te pido por favor que nos esperes un minuto porque tenemos que cumplir con los titulares de esta media hora y luego seguimos para conversar acerca de esta situación que se ha presentado en torno a la fiscal Marita Barreto. Es Carlos Paredes, periodista, quien está con nosotros aquí en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Vamos con los titulares en radio y la publicidad en televisión. 39 minutos, estamos conversando con el periodista Carlos Paredes, respondiendo un poco a la entrevista más temprano en Ampliación de Noticias a la fiscal Marita Barreto de EFICOP. Cuando nuestro compañero Fernando Carvalho le pregunta acerca de que si se filtra realmente información reservada a la prensa, ella dice que no, que si se trata con sesgo el caso de Nicanor Boluarte, ella responde que no, y si también si se filtra información directamente a Gustavo Gorriti, dice lo mismo, lo niega tajantemente. Pero de estas supuestas filtraciones desde EFICOP o de la fiscal Marita Barreto sobre investigaciones reservadas, ¿qué más se dice acerca de esto, ¿no? De, por ejemplo, el equipo de fiscales, de lo que la policía dirige. ¿Qué otra información se estaría filtrando? Joana, ustedes que son periodistas con mucha experiencia, en los últimos meses, cada vez que ha habido un allanamiento de madrugada para cualquier investigado, los periodistas en nuestro WhatsApp teníamos el organigrama y la carpeta fiscal, ¿no? Y eso no cae por generación espontánea. Eso lo filtran, nosotros sabemos, los fiscales o los policías de la DIVIAC. Y yo no digo que, en principio, ese acuerdo tácito, porque no es explícito, de confidencialidad, los periodistas tenemos que preservar y tenemos que cumplir. Yo tengo 34 años de periodista y escrupulosamente he cuidado mis fuentes hasta el día viernes, que he tenido que colaborar con la autoridad de control del Ministerio Público. ¿Y por qué lo hago? Porque la señora Marita Barreto, a los periodistas que nos ha entregado alguna vez información, cree que estamos empeñados a ella y que no podemos criticarla. El día que hemos criticado el trabajo funcional de FICOP, en mi caso a través del programa Contracorriente y mi columna que escribo cada 15 días en la revista Caretas, ella no ha tenido mejor idea que mandarme denunciar penalmente.
Es decir, acusándome falsamente de un delito que tiene hasta 6 años de pena privativa, porque quizá quisieran verme preso. Entonces yo digo, esta señora no es confiable, no es una fiscal que ningún ciudadano pueda poder confiar y estar seguro que va a ser un trabajo objetivo, que va a ser un trabajo profesional. Pero Carlos, para despejar dudas, entiendo ¿no? lo de tu experiencia, pero esto es para dejar todo en claro. Esto de hacerlo público, ¿no ha sido una reacción, diríamos, no sé cómo explicarlo, de cólera ante lo que hizo ella? ¿Por qué tú lo haces público? Y bueno, si tenías las pruebas, ¿no?, de una supuesta filtración de información, etcétera, ¿por qué no lo entregaste directamente a la autoridad y no hacerlo público? O sea, voy a ese tema. ¿Ha sido una reacción impulsiva? No, para nada. Esta no ha sido una decisión fácil para el equipo, porque es un dilema ético tremendo, ¿no? Los periodistas cuidamos a nuestras fuentes, pero esta fuente ya es una fuente hostil y no tiene nada que ver con el tema personal, ni de la señora Barreto, ni de nosotros. Creemos que el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder tiene que estar integrado por gente muy profesional, académicamente acreditada y que no tenga esos rasgos impulsivos que sí tiene la señora Marita Barreto. De hace tiempo, no de ahora. Y cuando nosotros hemos investigado su pasado reciente, encontramos que tiene ese rasgo, que se ha presentado en el pasado denuncias falsas, que se ha amenazado de muerte, que además ha mandado arreglar a su ex esposo. Claro, quizá la pregunta era ¿por qué públicamente y por qué no por el camino de la ley? Es que ya lo presentamos previamente a la autoridad competente. El día viernes hemos presentado 3 casos concretos, porque no solamente hay esto, filtración, hay algo que le hemos llamado lavandería académica. La señora ha contratado a un académico, el señor James Reategui, lo ha puesto como fiscal superior provisional, con la única y exclusiva tarea de que le escriba 2 artículos académicos de Derecho Penal especializado para que ella aparezca como gran académica y para que se publiquen 2 libros con los fiscales de FICOP para decir que son fiscales solventes académicamente, cuando sabemos que no es así. Lo que te ha dicho ella directamente el día de hoy ha sido, deja de amenazar y presenta las pruebas, presenta el original, el audio. Es que ya lo presenté, Carlos. El máster original. No, te digo lo que ella ha manifestado. Y peritaje. El original, ¿no? El máster, digamos así, para el peritaje respectivo. No solamente he presentado el audio completo de 18 minutos, he presentado el USB que me entregó, he presentado la transcripción. Y si los fiscales de la autoridad autónoma hacen una investigación seria, pueden ver la geolocalización de mi teléfono y del teléfono de la señora Marita Barreto y van a ver que el 1 de septiembre del 2023 estuvimos juntos en la puerta de su casa. ¿No eres parte de una estrategia, perdón, Joana, no eres parte de una estrategia para sacarla del cargo? Yo creo que sí debe salir del cargo, pero para que la justicia mejore. Más bien le hacemos un flaco favor y apoyamos a los corruptos, a los guayquis en la sombra, por ejemplo, teniendo una fiscal mediocre, absolutamente abusiva y que no tiene la menor idea de lo que es el derecho penal. Sus notas lo acreditan en el pregrado y en el posgrado. Claro. Lo que pasa es que ella, yo regreso netamente a lo que ha dicho esta mañana, ¿no? Dice, aquí hay un acto de venganza. Cuando se le pregunta por qué, dice, por mis investigaciones a la fiscal Patricia Benavides. Bueno, yo he sido uno de los primeros en denunciar a la fiscal Patricia Benavides. Se pueden leer mis columnas en Caretas y lo que hemos hecho en Contracorriente. Todos los reportajes del caso Benavides son para denunciarla y para descubrir la organización criminal que lamentablemente... ¿Tú crees que Patricia Benavides debe regresar? No, yo creo que lo que ha hecho es simplemente una cosa gravísima, ¿no? Y tiene que responder a la justicia. Carlos, hablábamos particularmente de estas pruebas que se te entregó o de esta grabación que se te dio en un parque, ¿no? Acerca del caso de Guillermo Bermejo. ¿De otros congresistas o de otras personas también? Y mira, si tienes en este caso, digamos, la forma de sustentarlo, porque ella lo que ha dicho en esto, a ver, en el resumen de la entrevista es que no tendrías cómo sustentar. Pero si ya te he dicho que puedo probarlo. No, sobre ese caso, yo te pregunto en general, si te llegó otro tipo de información. Acabo de hacer una reflexión. Todos los periodistas publican casi en tiempo real las carpetas fiscales de FICOP, que en teoría son reservadas. ¿Cómo llegan a manos de los periodistas? ¿Por generación espontánea? No, alguien lo tiene que filtrar. Pero Carlos, los periodistas tenemos fuentes. Por supuesto, a las fuentes hay que cuidarlas. Desde Watergate hay fuentes. Por supuesto. Imagínate. Y Garganta Profunda recién se reveló cuando el señor había fallecido después de 50 años, ¿no es cierto? Ajá.
Bueno, ha llegado el momento de revelar que la señora Marita Barreto filtra información a la prensa de manera interesada y en su caso sí es grave y es un delito. Deberíamos tener, en vez de tener a esta fiscal que es provisional, dicho sea de paso, ella no tiene el título de fiscal superior. En el último examen de la Junta Nacional de Justicia, donde se postuló para ser fiscal suprema adjunta, se jaló el examen. ¿Y cómo puedes demostrar que ella filtra de manera diferenciada? O sea, ¿a qué te refieres con diferenciada? ¿A un grupo selecto de periodistas? Una No sé. agenda, ella está obsesionada con tumbarse a la presidenta Dina Boluarte, porque dice que ella se tumbó a Pedro Castillo. Entonces, como es la superfiscal, ahora va por la presidenta de la República. Y para eso inventó el secuestro de Suicho, para eso quiso manipular al señor Enciso en contra de Mateo Castañedo y en el hermano de la presidenta. Eso es gravísimo. Por eso, ¿qué efectos políticos, digamos, estaría buscando ella, en base a lo que nos dices? Ella, yo creo que es megalómana y quiere pasar a la historia como la fiscal que derribó a 2 presidentes de la República. Ese es su sueño de opio. Pero para eso está violando la ley. Una última pregunta ya, Carlos. Ella ha dicho que va a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo lo Y tomas? bueno, yo también voy a ir hasta las últimas consecuencias, que de eso va a estar completamente segura. Muy bien. Carlos Paredes, muchas gracias. Gracias a ustedes. Director del programa Contracorriente, estuvo con nosotros para justamente hablar de lo que ha manifestado en Ampliación de Noticias la doctora Marita Barreto, coordinadora de EFICOP. Ustedes saben, amigos, que aquí en RPP presentamos siempre ambas partes de una versión noticiosa. 1:48. Volvemos luego de la pausa y de los anunciantes con más en RPP, La Voz de todo el Perú.